Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de poder participar hoy en esta charla abierta en esta semana que estamos trabajando desde la Escuela de Posgrados de las diferentes maestrías. En este caso vamos a hablar desde la maestría de Patrimonio Cultural Mueble con mi colega David Cohen, quien también es profesor de la maestría, y tenemos un caso hoy, una presentación que es bastante amplia, para un público amplio, sobre todo el trabajo que comenzamos a realizar aquí en la universidad, en el Laboratorio de Estudios de Arte y Patrimonio, y con muchas ideas del trabajo que pretendemos realizar y con las ideas que tenemos. Bienvenido, David. Gracias, Mario, y gracias a todos los participantes por acompañarnos hoy. Bienvenidos. Bueno, voy a comenzar. La charla de hoy la titulamos Autopsia a una obra de arte. Y eso tiene todo un sentido a partir de algunas imágenes que nosotros hemos visto en la historia del arte, en los museos, sobre la autopsia. Aquí podemos apreciar perfectamente a un personaje central con un bisturí en la mano frente a un cadáver y una gran cantidad de público expectante. Y ese cadáver y esa relación entre el forense y el cadáver es una relación entre un objeto inanimado, pero que va a producir muchísima información, y todos están muy expectantes de esto. O sea, ¿qué información produce un cadáver? ¿Cómo un objeto inanimado puede dar la información que todos están esperando, pero que nadie puede escuchar? Esta imagen quizás la hemos visto durante todo el trabajo que hemos realizado en la vida profesional, y es un trabajo que se ve mucho en el campo de la restauración de bienes muebles. Esta imagen a mí me gusta mucho, fue tomada por una restauradora, Yolanda Pachón, colega, en un pueblo en el Cauca que se llama Polindara. Y es un trabajo que se realizó con el Ministerio de Cultura, y vemos que la comunidad indígena tuvo que estar presente en la toma de muestras cuando fuimos a hacer los análisis para ver de qué estaban hechas estas obras quiteñas, coloniales, y que iban a ser restauradas en un proceso de restauración. A mí me llama mucho la atención porque la atención que siente la persona, en este caso soy yo el que estoy tomando la muestra, ante los ojos de la comunidad y la cara de ellos preocupados. Incluso aquí hay un tema más interesante, y es que estas piezas tienen dorados, y la comunidad también tiene un gran temor de que este oro se fuera a perder. Y esta imagen la hemos repetido, o la hemos visto repetido muchas veces. En la charla yo quiero hablar inicialmente sobre todo de ese trabajo que se ha realizado en diferentes áreas, como la historia del arte, la restauración de patrimonio cultural mueble, y los arquitectos restauradores fundamentalmente, pero con objetos de patrimonio mueble, como en esta imagen, que estamos enfrentándonos a una toma de muestras en el Teatro Colón para estudiar el Telón de Boca, que es una obra de las pinturas de caballetes más grandes y más importantes que existen en Colombia, ¿no? Esta imagen, aquí vemos incluso algunos restauradores como Eugenia Serpa, el recientemente fallecido Rodolfo Ballín, Héctor Prieto y una serie de arquitecto Max Ojeda. Y esto nos va dando a nosotros también la idea de la importancia de este trabajo interdisciplinario, esa relación que se establece entre un grupo de profesionales de diferentes trayectorias, con diferentes experiencias, frente a una obra que muchas veces carece de información, carece de información secundaria, de publicaciones, de escritos, y nos enfrentamos directamente a trabajar con un objeto que se convierte en la fuente primaria, que se convierte en un documento portador de una gran cantidad de información que solamente puede ser leído de esta forma, que solamente puede ser leído a través del trabajo de grupos de historiadores, de arquitectos, de restauradores, de químicos, de físicos, de biólogos y de muchos otros profesionales que son los que trabajan en este campo o que es el patrimonio cultural. Aquí vemos imágenes de estas tomas de muestras, y ese es un lugar común, es enfrentarnos a una pieza que ha estado detenida, que ha estado dormida, que ha estado olvidada, y empieza a arrojar muchísima información y empieza incluso a resignificarse y a cambiar completamente.
De ahí el título de esta charla de la autopsia de una obra de arte, porque vemos una gran similitud entre esta relación entre un forense a un especialista, llámese arqueómetra, porque a veces se habla de arqueometría, a veces se habla de ciencias de la conservación, a veces se habla de análisis científicos de obras de arte o de patrimonio cultural. Lo podemos llamar de distintas formas, pero el objetivo siempre es el mismo, es establecer un diálogo con la obra de arte, establecer un diálogo con este bien cultural para obtener la información que, si nos, que no tenemos, que queremos encontrar. Y esta es la última imagen que pongo, aunque no es una obra de arte, porque quizás es el trabajo más parecido a un trabajo de forense o un trabajo de autopsia que realizamos precisamente con el colega David Cohen y otros restauradores y biólogos en San Bernardo, Cundinamarca, donde se hizo todo el trabajo para la conservación de las momias de Cundinamarca, que aunque, como les digo, no es arte, sí es un conjunto de bienes patrimoniales, ya que ellos consideran que ese es el patrimonio de esta comunidad. Vuelvo y me detengo, porque si en algo nos identificamos los profesionales, como en mi caso, que vengo de la química, o un poco quizás mi colega David Cohen, que aunque es restaurador y ha trabajado también en otras disciplinas, consideramos que el patrimonio cultural el trabajo en el patrimonio cultural en esta área tiene una relación directa con la alquimia. Y si hablamos de la alquimia, vemos que en la historia de la ciencia, la alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Y eso es lo que hacemos nosotros en la maestría de patrimonio cultural. Nosotros tomamos de todas estas disciplinas para enfrentarnos a un bien cultural, a un objeto portador de una serie de secretos, muchos de estos secretos que vienen del pasado y que nosotros muchas veces no somos capaces de ver. A veces ha habido generaciones completas que han mantenido bienes culturales de una gran importancia en el olvido. Esta alquimia es lo que nosotros hoy llamamos muchas veces trabajo interdisciplinario y lo redescubrimos con frecuencia. Voy a hacer referencia a un caso de estudio, un caso específico. Algunos colegas a veces se ríen porque es un caso muy recurrente en mis charlas. Incluso a veces yo digo, no tengo clase que dictar, mañana hablaré del florero de Llorente, y mis amigos más cercanos se ríen de esta anécdota. Pero es que para mí el florero de Llorente, que fue un proyecto que trabajé también con David y con otros profesionales, con Daniel Castro, actual director del Museo Nacional, y William Gamboa, que en su momento era el conservador del Museo 20 de Julio, fue un objeto bien cultural que nos dio a nosotros una gran enseñanza. ¿Por qué motivo? Enfrentarse al florero en el año de la independencia de Colombia, en el año del Bicentenario, permitió, en mi caso, hacer una serie de preguntas bastante indiscretas y que yo como una persona extranjera o una persona también bastante mal educada a veces, pudo hacer. Y es cuál fue el uso de esta pieza, cuándo fue elaborada, dónde fue elaborada, cómo fue elaborada, de qué materiales está constituida, cómo llegó a Colombia. Bueno, hicimos tantas preguntas y lo más interesante es que estas preguntas no podían ser contestadas porque no había respuesta para ello. Y estamos hablando de uno de los bienes culturales o una de las obras de arte, porque esto es una obra de arte, y el rococó también, es una obra de arte que en el caso de la historia de Colombia tiene un rol muy importante a nivel de significado. Y fue el florero, su objeto, su materialidad, lo que nos permitió a nosotros establecer una cantidad de información y empezar a generar una serie de historias y descubrir, ir generando toda una trama que permitió una resignificación muy interesante de este bien en el año del Bicentenario. ¿A partir de qué? De su composición material, del conocimiento de su técnica de elaboración, de sus formas, su morfología y su apariencia. Y aquí vemos la autopsia del florero, que fue un proyecto bastante interesante, fue un proyecto que fue realizado a la vista del público y que a partir del estudio de los dorados, los vidriados, los esmaltes coloreados, las pastas cerámicas, la toma de algunas muestras nos llevó a nosotros a entender su procedencia, la abundante presencia de oro, cómo fueron elaborados todos estos colores tan vivos y tan brillantes y tan exóticos para la época, para el año 1810, cuando se dio el caso. Pudimos compararlo con las recetas
que existían en las fábricas españolas, específicamente en la del Buen Retiro, donde fue realizado, y también permitió una restauración o una conservación hecha a la vista del público por los restauradores David Cohen y María Victoria Barón, para llegar a esta pieza que al final nos dio más pregunta que respuesta, que hoy por hoy se exhibe de esta manera en el Museo Casa del Florero o Museo de la Independencia. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿Para qué nos sirven estos análisis científicos interdisciplinarios donde nosotros llegamos a interactuar con una pieza, donde llegamos a interactuar con un bien cultural? Podemos complementar datos históricos, podemos tener un acercamiento a autorías, a datación, que a veces es una pregunta constante por el público, por los que visitan un museo o por los investigadores, conocer la naturaleza de los materiales utilizados, tener también conocimiento sobre las técnicas adoptadas por el artista, las técnicas de manufactura, conocer el comportamiento de la obra a través del tiempo, si la obra ha sido cambiada, si han sido añadidos diferentes materiales, y por último, una asesoría importante en temas técnicos para la conservación y restauración por parte de los profesionales de esta disciplina. Pongo en esta charla, bueno, es tanto lo que nos gustaría contar, tanto lo que nos gustaría mostrar, pero a la vez es tanto lo que toca hacer. Y pongo este caso, que fue un caso de los primeros en los que yo pude participar en Colombia, que es el Exeomo de Valledupar, que es una pieza que tiene todo ese carisma y toda esa magia que tiene la religiosidad del Caribe, que es un Caribe que comparte no solamente Colombia, sino toda la cuenca del Caribe, el Caribe insular, de donde yo vengo. Yo soy cubano, para los que no me conocen. Y esta pieza es famosa sobre todo, y la leyenda habla de que fue hecha por un señor que que lo encerraron y que apareció, y hablan de la talla de ébano, y si ustedes observan esta talla, es una talla que se ve completamente negra, que se ve oscura, que brilla, y yo tuve la oportunidad con un grupo de restauradores también a cargo de Juan Guerrero, de hacer un análisis de esta pieza, y resultó ser una escultura policromada con encarnados rosados. De hecho había sido repintada varias veces, y que por esa práctica ancestral en Valledupar de los lunes santos, de los lunes de Semana Santa, ser sometido a una romería y ser embadurnado con aceite y ser alumbrado por muchas velas, se ha ido cubriendo de este material, de este mugre, que son los que le dan esta apariencia negra y que hacen que esta pieza tenga esa apariencia, o algunos crean que está hecha en la manera de ébano. Y este es un ejemplo, hay otros ejemplos. Este es un caso que me parece a mí interesante y lo pongo porque es una deuda que tengo con este municipio, y son los murales de Chivatá. Es un proyecto también realizado, apoyado por el Ministerio de Cultura, por los restauradores Temístocles Suárez y Héctor Prieto, y en el año 2015, perdón, pudimos ir a tomar unas muestras a esta iglesia en Chivatá, porque los restauradores habían encontrado la posible presencia de algunas pictografías o algunas pinturas murales en las fachadas, en las paredes o en los muros de este templo. Los análisis que se hicieron fueron muy elementales, muy sencillos. Se tomaron solamente en este caso 2 muestras, y se pudo determinar que correspondía a una pintura mural elaborada a la cal. Incluso tenía lámina plateada. Era un caso muy raro, muy extraño, pero habíamos encontrado ya en otras iglesias de Boyacá y Cundinamarca esta técnica pictórica utilizada en la época colonial. Lo interesante es que a partir de este trabajo de investigación previa con los restauradores, se sometió esta parroquia, esta iglesia tan modesta, al proceso de restauración, y hoy por hoy cuenta con una de las pinturas murales más bellas que tiene este país. Es un espectáculo que está esperando por nosotros para que la visitemos y para que la estudiemos, porque me imagino también que estos bienes culturales son portadores de una gran cantidad de información, de una gran cantidad de secretos que están pendientes, porque profesionales, ya sea en una maestría como la maestría en Patrimonio Cultural Mueble o la maestría de Historia del Arte, puedan llevar a cabo a realizar estas investigaciones. Aquí vemos algunas imágenes ya del proceso de restauración, incluso algunas imágenes durante el proceso. Otro de los casos que quería mencionar es de los belenes coloniales. Siempre hemos tenido la oportunidad de trabajar con una serie de belenes, que son
estos belenes o nacimientos populares que son muy interesantes, ya que muestran un poco la composición de la sociedad colombiana en la época colonial. Y aquí vemos la presencia de camellos, pero también hay llamas, los reyes magos, los personajes, el negro, el indígena, etcétera. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar algunas de estas piezas en el Museo de Arte Colonial de Bogotá, incluso también en el Museo Mosquera de Popayán, y veíamos cómo se presentan todas estas características de las técnicas de la escultura policromada española, con dorados, achinados. Los análisis muestran una estatografía que vemos aquí, la huella dactilar de las pictografías o de las pinturas, cómo se preparaba el material, cómo se prepara la madera, cómo se aplicaba el bol, cómo se aplicaban los dorados y los diferentes repintes o colores que daban los achinados o los brocados en las piezas. Esto fue estudiado en microscopía electrónica, se encontró la presencia de lámina de oro y se hizo toda una caracterización de este pesebre o este Belén. Muchas de estas obras fueron restauradas en los talleres de la formación de la Universidad Externado de Colombia y resalta o contrasta un hallazgo que hicimos con la restauradora María Cecilia Álvarez White, quien hace un trabajo muy interesante sobre el barniz de pasto, y es que este pesebre del Museo del Chicó está hecho por la técnica de barniz de pasto o mopa mopa, que es una técnica, digamos, americana, que se utilizó mucho en Pasto, pero también en Ecuador, Bolivia, Perú, toda la zona andina, y que consiste en trabajar con una resina de la planta mopa mopa, tinturarla con un colorante, tratarla con calor y extenderla sobre los materiales e incluso obtener dorados. Este trabajo obtiene unos resultados muy interesantes y vemos que en este caso la escultura cumple una función, digamos, decorativa o una función estética muy similar a la escultura policromada que viene de Europa, pero con una característica de las técnicas autóctonas de esta región, que es muy interesante. Y aquí vemos incluso la comparación de el caballo de un rey del Museo de Arte Colonial con el del Museo del Chicó, incluso la diferencia estratigráfica. Vemos la estratigrafía o el corte estratigráfico de la escultura del Museo de Arte Colonial, que es una base de preparación con una lámina y una coloración verde, y aquí se obtiene la misma estratigrafía, solo que con la presencia de otros materiales, en este caso el mopa mopa. Tenemos otro ejemplo, que es un caso interesante, es un trabajo que hemos hecho con estudiantes en un curso que se llama Materiales y Técnica, que se dicta en el pregrado de arte con la profesora María Margarita Jiménez, y es el trabajo generalmente hacemos de copiar iconos, y nos gusta esos iconos poderlos, digamos, reproducir, que los estudiantes aprendan estas técnicas pictóricas antiguas, y se han hecho todos unos estudios para determinar la composición, la técnica de manufactura y cómo este proceso era llevado a cabo. Y aquí vemos imágenes de un detalle de este icono, es un icono del siglo posiblemente XVIII, y cómo es sometido también, cómo podemos estudiarlo en nuestro laboratorio con diferentes luces especiales, en este caso la fluorescencia de ultravioleta, que permite estudiar cómo el icono ha sido intervenido en el tiempo, cómo han sido adicionado, añadido una serie de barnices que son los que le dan la apariencia que hoy vemos, esa apariencia amarilla, que todos cuando lo vemos consideramos que es posiblemente está hecho con lámina dorada o que es hecha con oro, y resulta que los resultados muestran otras cosas. Vemos también con la reflectografía infrarroja cómo se logran estos repintes finales para mostrar la barba del Cristo, el pelo, el bigote, los ojos, las pupilas, algunas letras, que contrastan con estas otras incisiones que están hechas posiblemente con un buril en la laminilla metálica de esta pieza. Aquí vemos la pieza con luz rasante, donde vemos ya los faltantes, las grietas, también las incisiones que tiene la obra, para poder terminar estudiándola ya a nivel con análisis microquímicos o con análisis instrumentales. En este caso, en la Universidad de los Andes contamos con una serie de equipos muy modernos y muy potentes, como el microscopio electrónico de barrido de última generación, con los que nosotros trabajamos con muchísima frecuencia. Y aquí vemos ya la estratigrafía
las estratigrafías realizadas al icono y vemos que en lugar de ser una lámina de oro, es una lámina de plata que está cubierta por un barniz completamente amarillo, que es el que da esa apariencia. Incluso encontramos una intervención realizada en una de las esquinas del icono que muestran, o con las macrofotografías también podemos observar los restos de lámina de plata, las incisiones oscuras y restos del barniz, el barniz aquí completamente oxidado, y la presencia incluso de un papel bajo la capa de protección, un resane, y encontramos incluso el alfabeto búlgaro, eslavo. También se pueden hacer análisis tanto microscopía electrónica o fluorescencia de rayos X como en este caso, y podemos determinar la composición de todos los pigmentos utilizados. Vemos la presencia de la minilla de plata, pigmentos como el minio de plomo, los óxidos de hierro también, blanco de plomo, etc. Para finalizar, porque después tenemos que darle la palabra al colega David Cohen, también nos gustaría que ustedes nos hicieran algunas preguntas o comentarios sobre todo esto que estamos hablando, que es como un abrebocas. Fíjense que estamos hablando de casos muy concretos, muy puntuales, muy disímiles, para abrir un poco el panorama de la importancia que tiene el estudio interdisciplinario sobre un bien cultural, sobre una obra de arte, cómo esta materia es portadora de una gran cantidad de información que lleva oculta. Hacemos referencia a este caso, que fue un caso muy interesante, que le llamamos el misterio de las manchas azules, que fue una colección en el Museo del Oro de Bogotá. Es importante también mencionar que generalmente todos estos los estudios que hacemos con el patrimonio a veces son muy polémicos, porque los conservadores, los museólogos, los directores de las instituciones a veces no les parece correcto que mucha de la información de investigaciones se divulgue, pero eso es un tema en que nos toca ir cambiando, ya que como su nombre lo indica, patrimonio cultural, es una herencia, es un bien que pertenece a todos y todos tenemos derecho a conocer y a participar en las investigaciones, y estas investigaciones tienen que ser públicas, tienen que ser conocimiento de la sociedad. Entonces, en el caso este que nos ocupa, un grupo importante de cerámicas de esta importante institución se fueron convirtiendo, se fueron poniendo de este color azul, que es un color azul además muy interesante, muy bonito, pero que era muy difícil de eliminar, y eso fue un gran misterio a un inicio. Entonces nosotros en aquel momento hicimos todo un proyecto de investigación para, en la mayor brevedad posible, identificar y determinar cuál era la razón por la que estas piezas se estaban manchando o se estaban volviendo azul. Hasta que encontramos precisamente un problema de renovación museográfica. En este caso se cambiaron las antiguas aros que había de soga o de cabuya para que las piezas cerámicas descansaran, y fueron sustituidos por estos materiales que eran materiales sintéticos. Estos materiales estaban completamente acabados de hacer y posiblemente tenían una serie de vapores orgánicos que generaron la reacción directamente con la presencia de los óxidos de hierro en la cerámica. Acá hicimos en los laboratorios, hicimos toda una reproducción y vimos que efectivamente en ciertas condiciones, cuando el material estaba muy fresco, producía posiblemente cianuro de hidrógeno, que es un producto que además que es tóxico, reacciona con el hierro de la cerámica y produce el ferrocianuro sódico, el ferrocianuro de hierro, el que en última es el azul de Prusia, que es un color que tiene una relación directa con Alemania. Fue descubierto en Berlín en el siglo XVIII y fue incluso el color que utilizaron los ejércitos, los uniformes de los militares prusianos, y fue determinante porque los nazis utilizaban en las cámaras de exterminio el ciclón B, que era un producto que tenía el cloruro de hidrógeno también, el cianuro de hidrógeno, para matar a los judíos, y pudieron ser juzgados ya que este gas reaccionó con los ladrillos y manchó los ladrillos y los ductos cerámicos de color azul, y fue la prueba, digamos, reina para que ellos fueran condenados. Entonces vemos aquí incluso cómo elementos incluso muy tristes, funestos de la historia permiten
determinar lo que ocurrió con una colección, en este caso con una colección cerámica precolombina, frente a un proceso de renovación museográfica, donde la intención, por supuesto, no fue esta, pero ese tipo de cosas ocurren en nuestros museos, ocurren en los museos de muchos lugares del planeta, y todo el tiempo nos estamos enfrentando a este tipo de investigaciones. Para darle la palabra a David Cohen, le digo que esto solamente es una parte pequeña, pero en nuestros museos, nuestras instituciones culturales están llenas de estos objetos, de estos cadáveres, esperando por nosotros para que hagamos la autopsia, para que obtengamos información y para que develemos una serie de secretos que nos cuenta, que vienen del pasado o que fueron marcados en la materia por nuestros antepasados en otros momentos. Muchas gracias y doy la palabra a David. Puedes dejar de compartir tu pantalla, Mario, para compartir la mía. A ver Gracias. si lo logro. A ver, aquí está. Ya, Muy ¿no? bien. Sí, perfecto. Ya estoy compartiendo la mía. ¿Todo se escucha bien y se ve bien? Pueden contestar por el chat si es afirmativo. Gracias. Pues yo les voy a hablar de algunos casos de estudio puntuales, en donde además de las ciencias exactas o naturales para el estudio y la autopsia de estas obras de arte, también intervienen otra serie de disciplinas y saberes como la arquitectura, la arqueología, que dan muchísima información a partir de la interpretación de la materialidad de los objetos o de los restos o las evidencias materiales desde el punto de vista de los estudios de la cultura material. En este caso les voy a presentar pues un proyecto de investigación acerca de una serie de enterramientos en la iglesia de la Candelaria de Bogotá. El trabajo, digamos, de excavación de estos restos humanos se realizó por parte de la Fundación Erigalle en el año 2004, pero el conjunto de evidencias materiales que se recuperaron, como este botón en bronce que están viendo al lado derecho, suelas de zapatos, crucifijos metálicos, fibras textiles y restos de ataúdes en madera con decoraciones en metal, solamente fue analizado hasta el año 2017 en un proyecto de investigación que incorporó tratar de establecer algunos marcadores de datación a partir del estudio de estos fragmentos. A este respecto, pues no solamente se trata de obtener los datos de los materiales, sino también de encontrar un marco para la interpretación de esto, porque en últimas las evidencias nos dicen más acerca de las prácticas culturales, de los procesos culturales y sobre todo, en este caso, de las prácticas funerarias existentes en Santa Fe de Bogotá desde la colonia hasta bien entrado el siglo XX. Inicialmente, pues el enterramiento o la deposición de los restos humanos se hacía a través de mortajas, que son estas sábanas que envolvían el cuerpo. No existía antes del siglo XVIII la idea de tener que vestirse o vestir al muerto, como lo entendemos hoy, para que fuera enterrado. De estas mortajas, pues quizás una de las más famosas es este sudario de Turín, que por cierto se le han hecho muchos estudios de autopsia tratando de comprobar su cronología o autenticidad. De esto hay trabajos y una enorme bibliografía publicada. La versión más aceptada hoy en día es que posiblemente se trató de un objeto del Renacimiento, ¿no? O elaborado durante el Renacimiento, tratando, digamos, de mostrar un poco cómo sería la huella del cuerpo de Cristo en esta manta, ¿no? Que fundamentalmente se trata la mortaja de una sábana blanca, generalmente de algodón o de lino. Este cambio implica que antes del siglo XIX en la práctica, la mayoría de personas que fallecían eran enterrados dentro de las iglesias.
por motivos religiosos, pero también por otros motivos que tienen que ver con la evolución del concepto de higiene pública, que antes de las reformas borbónicas del siglo XVIII pues no existía en nuestros contextos. Por supuesto, el enterramiento de las iglesias no era homogéneo y obviamente entre más se acercara el cuerpo al altar, es decir, al lugar donde está la presencia de Dios, pues era mucho más costoso poder enterrarse allí y había más restricciones en torno a quienes podían ser enterrados en estos lugares de las iglesias. El resto de gente, generalmente personas que no eran creyentes o personas de otros credos, estamos dentro de un contexto de una matriz cultural católica muy fuerte, indígenas, esclavos, niños, suicidas, no podían ser enterrados dentro de la iglesia, pero se enterraban por fuera en lo que ustedes ven en amarillo, que corresponde al atrio, por entrada. Entonces realmente las iglesias son de algún modo cementerios también, antes de la existencia de los cementerios. Y esta disposición, digamos, guarda relación con unos conceptos religiosos que, insisto, en el siglo XVIII sufren una transformación. La mortaja se abandona y comienzan a aparecer los primeros ataúdes para disponer los restos de los difuntos, y al mismo tiempo la necesidad de vestir a los difuntos para ser enterrados. Esto es un viraje absolutamente enorme con relación a este tipo de prácticas. Es decir, es un cambio muy potente y muy fuerte que se da en muchos contextos al mismo tiempo y que, insisto, también tuvieron una relación con concepciones religiosas, ¿no? Entonces no es solamente vestir al muerto, sino vestirlo eh, con las mejores ganas, ¿no? Porque la idea de la resurrección cambia drásticamente en el siglo XVIII y se vuelve una cosa mucho más literal, tipo The Walking Dead, ¿no? Es decir, los muertos finalmente iban a pararse en el día del juicio final y salir caminando más o menos. Entonces hacer esto sin ropa, pues no estaba bien, ¿no? Esto impulsa esta idea que hoy en día parece casi que de película, por supuesto, o más o menos absurda, pero esta idea impulsa a que esas prácticas cambien y que en efecto la gente tenga que estar vestida. Y al estar vestida, pues también se genera la necesidad de disponer a los cuerpos dentro de ataúdes. Con relación a los vestigios materiales excavados dentro de la iglesia, vemos que aparecen muchas fibras y muchos restos de textiles y elementos de indumentaria al vestir que se conservan también como elementos de textiles decorativos de esas indumentarias. Aquí vemos un detalle de uno de los galones o bordes que decoraban los trajes o las ropas, y fíjense que están recubiertos de lámina de oro. A partir de un acercamiento a estas evidencias, lo que se hizo en este momento fue seleccionar una muestra y empezar a utilizar distintos métodos de análisis. Esto se hizo en la Universidad de los Andes. Digamos que en la universidad hay una cosa muy chévere, y es que tanto las maestrías de la escuela de posgrados como otras instancias de investigación de la universidad comparten recursos. Entonces, ya lo decía Mario, pero la Vicerrectoría de Investigaciones tiene pues, quizás el microscopio electrónico de barrido más potente que existe en Colombia, y lo pone a disposición de distintos investigadores, de estudiantes, en fin, es una maravilla poder contar con estos equipos. Lo que están viendo aquí son imágenes muy en detalle de esos hilos de seda recubiertos con láminas de oro. En el microscopio electrónico, como funciona con bombardeo de electrones, las cosas que se ven blancas en la imagen son más densas o tienen números atómicos más pesados. En este caso, pues lo estamos viendo totalmente blanco porque el oro pues, es un metal, y ahí se ve claramente la estructura y la definición de las láminas. Además de esto, este tipo de instrumentos permiten identificar elementos químicos. En este caso, pues es una aleación de plata y oro, como lo muestra esos picos de allí del lado izquierdo, que son como el espectro que nos muestra en un punto específico de la muestra qué materiales están presentes o qué átomos están presentes, y asimismo también nos muestra relativamente la cantidad de átomos que hay.
también sirve para establecer relativamente cantidades. Esto que es una técnica microscópica, con microscopio óptico, es un corte o una sección transversal, lo que el profesor Mario Omar mencionaba como cortes estratigráficos de los mismos hilos. Y fíjense que acá es muy interesante ver cómo la luz atraviesa la muestra y se ve el núcleo de fibras y los elementos metálicos que la recubren y que son de una regularidad absoluta, ¿no? Fíjense que tienen la misma dimensión, el mismo grosor, el mismo corte, los bordes, en fin, todas esas huellas nos están indicando que se trata de un proceso muy controlado, eh, incluso de un proceso casi que industrial, porque manualmente lograr láminas de oro que se puedan entorchar, que sean tan regulares, es una tecnología que comienza a aparecer únicamente después de 1850. Por supuesto, esto es un marcador importante de datación porque en principio se prohíben aquí en nuestro contexto los entierros en las iglesias desde finales del siglo XVIII. Pero lo que estamos viendo con estas evidencias es que bien entrado el siglo XX, la gente se seguía enterrando en las iglesias y esto tiene que ver con también unos elementos o unas dimensiones económicas en las que pues las iglesias, digamos que se lucraban también del enterramiento de las personas y por tanto a ellos no les convenía que las personas dejaran de enterrarse. Incluso hay documentos, por ejemplo, en la colonia, en donde hay pugnas completas entre las distintas órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas, agustinos, como en el caso de la Iglesia de la Candelaria de Bogotá, por recibir a los muertos, ¿no? Es todo si uno lo quiere ver de ese modo, un negocio alrededor de la muerte y un negocio cuyo monopolio estaba específicamente en manos de las órdenes religiosas, es decir, eran ingresos directos para el sostenimiento de estas órdenes en estas colonias. Aquí estamos viendo también a la izquierda algunos elementos textiles que se conservan, que por cierto, eh, dentro del registro arqueológico de Colombia, la calidad de los suelos y la acidez de los suelos hace muy difícil que se conserven textiles, restos textiles. Eh, por eso estas piezas de alguna manera son únicas y se conservaron así, pues porque estaban dentro del contexto de inhumación de la iglesia, ¿no? Unos suelos más alcalinos, en fin, otras condiciones. Pero lo que vemos acá son fundamentalmente elementos de decoración, como gorros, bordados, fajas, cintas, fragmentos de tela, eh, que tuvimos que analizar desde el punto de vista de las fibras. Lo que están viendo a la derecha pues son distintas imágenes en microfotografía y macrofotografía de esas fibras que pudimos recuperar de la iglesia de la Candelaria. Por supuesto, también en esta interpretación los datos tienen que tener un contexto histórico, ¿no? Que les dé un sentido también cronológico a lo que uno está obteniendo. En este caso, en el archivo de Indias de Sevilla existen estos catálogos del siglo XVIII, que eran como los catálogos de Falabella de hoy en día, simplemente ponían las muestras eh, de los textiles, de los bordados o de los elementos para que las personas lo compraran. Y esto es importante porque dentro de las fibras que encontramos a partir del análisis químico y microquímico, pues vemos que hay sobre todo fibras de seda, que no se producía aquí en América, fibras de lino y fibras de lana. Curiosamente, no apareció una sola fibra de algodón, y esto, pues el algodón esperábamos encontrarlo en bastante medida porque es lo que se produce aquí en América, ¿no? Es el material principal de los textiles americanos, y no había una sola fibra de algodón en los enterramientos de la iglesia. Y esto tiene varias razones que lo explican detrás. Por un lado, pues lo que yo les decía, el tema de la inhumación con las mejores galas, ¿no? No es simplemente vestir al muerto por pudor cuando se levante, sino que esté presentable, ¿no? Porque va a encontrarse con Dios. Y esto hay que entenderlo como una idea literal.
En ese sentido, obviamente, los textiles o las telas de algodón, por ser fabricadas acá, prácticamente eran destinadas para los indígenas y los esclavos, o las clases sociales que no tenían acceso a la importación de este tipo de materiales y de fibras. Y esto, por supuesto, abre un panorama enorme de preguntas de investigación en torno a lo que son los tránsitos, el comercio y la globalización, que es un término eh, que en este momento, bueno, se puso más de moda en los años 90 con una cosa nueva, pero pues realmente no había nada más globalizado que la compañía de Jesús en el siglo XVIII. Pero entender esos fenómenos a una escala más amplia implica hacer proyectos de investigación también más amplios que permitan comparar los resultados entre unos países y otros. Y esto lo vemos en muchos materiales, en la cerámica, materiales de construcción, ni qué decir de cosas como la historia del vestuario, que creo que es una historia que está por construirse dentro de nuestro contexto local. Pero construirse también a partir de evidencias, no solamente de los registros documentales. Encontramos también una gran cantidad de suelas de zapato hechas en cuero, enorme cantidad. Es decir, la gente se enterraba con zapatos y la pregunta que surge aquí inmediatamente es, bueno, ¿quiénes usaban zapatos en la Santa Fe de Bogotá del siglo XIX, ¿no? O de comienzos del siglo XX? ¿Quiénes podían comprarlos? ¿Dónde se producían? Es que esto no era como ir a, no sé, a Spring Step y escoger el zapato que más nos gustara. ¿Qué es lo que pasa cuando uno naturaliza un poco estos procedimientos, ¿no? Eh, en el siglo XIX, pues existían comercios, sabemos, hay fuentes históricas que mencionan o relatan las fábricas locales de calzado. Hoy en día, en algunas regiones de Colombia, como en Santander, siguen siendo pues una industria más o menos floreciente. Pero estudiar estas suelas implica también pensar desde una perspectiva arqueológica en una cronología, ¿no? Aquí están viendo detalles de una de las cosas que nos sirvió para poder datar estos elementos y tiene que ver con las puntadas que se observan para unir las suelas. Hay unas suelas que tienen una puntada que claramente es hecha a mano porque no es regular, no tiene la misma distancia, en fin, y otras como esta que son bastante regulares y que lo que nos está mostrando es unos procesos que son propios de una preindustrialización o de una serie de tecnologías que tienen que implementarse para poder producir estos objetos de esta forma. Obviamente, pues la máquina o la mecanización de la costura de los zapatos pues está bastante documentada, ¿no? La máquina de coser se la inventa, por cierto, Singer, se patenta en el siglo XIX a partir de 1858 en Estados Unidos y solamente después de 1871 comienzan a aparecer los primeros modelos de máquinas perfeccionadas, que son los que llegan acá para la producción de este tipo de suelas de zapatos. Quiere decir que esto es un marcador cronológico importante. Es decir, estas piezas no pueden haber sido hechas antes de 1871. Otro de los marcadores importantes corresponde a los clavos. Estos son los clavos con los que se sellaban los ataúdes. Obviamente la madera de los ataúdes completos, pues, por cuestiones de conservación, no logra llegar hasta nosotros, pero estos clavos, fíjense que tienen formas distintas. Hay unos con cabeza de T, hay otros con cabezas planas, hay otros con cabezas redondas, hay unos hechos con forca, otros hechos con extrusión, en fin, con distintas técnicas. Y existen catálogos internacionales que nos permiten saber con cierta certeza cuando comienzan a aparecer distintos tipos de clavos. Aquí están viendo un trabajo de Inglaterra en donde están las tipologías y los marcadores cronológicos de uso o de aparición y desaparición de este tipo de elementos, por lo menos en el contexto inglés, pero sirve de referencia también para extrapolarlo a muchos de los elementos que se hacían acá. Siguiendo con el tema del patrimonio funerario, pues les quise presentar hoy en esta clase o en esta charla un trabajo que hice para el Cementerio Central de Bogotá, ligado pues a una propuesta de restauración general del cementerio. Esta imagen la pongo porque, como les decía antes,
hasta finales del siglo XVIII los muertos se enterraban en las iglesias. A partir de 1791 comienza aquí en Bogotá el primer proyecto para hacer un cementerio extramuros, ¿no? Por fuera del ámbito urbano de la ciudad. Las razones detrás de este cambio, que es un cambio enorme, enorme en las prácticas culturales, tiene que ver con la construcción y la aparición de la idea de higiene pública, ¿no? Los muertos dentro de las iglesias, dentro de las ciudades, pues eran un problema los Borbones en España comienzan a tomar medidas acerca de la disposición de los cuerpos y le exigen a todas sus colonias que armen cementerios extramuros o por fuera de la ciudad. Por supuesto, la Iglesia Católica estuvo en contra de este tipo de medidas. Aquí, en el Virreinato de Santa Fe, ya para 1805 aparecen los primeros proyectos y planos del cementerio central. Este primer proyecto se llamó el Cementerio de la Pepita. Inicialmente no estaba ubicado sobre el eje de lo que hoy es la calle 26, pero ya para comienzos del siglo XIX, pues esta idea de tener un lugar de los muertos, ¿no? O una ciudad de los muertos, cobra mucha fuerza. No en vano, muchos cementerios que comienzan, insisto, en el siglo XIX en todo el planeta Tierra, tienen una configuración elíptica o circular, ¿no? Es una configuración urbana. Son lugares de urbanismo para los muertos, es decir, son necrópolis en todo el sentido, con una iconografía y unas maneras y elementos de representación funeraria que surgen además en este momento porque antes no existía esa necesidad, no existían estos lugares. Estamos viendo un detalle de la escultura de Cronos que aparece en el pórtico de la fachada de nuestro cementerio central. Por cierto, ese pórtico pues, fue donado por Lombana y esta escultura que es del taller de Ramelli, una escultura en yeso, pues fue puesta allí también como donación a la ciudad, ¿no? Que al comienzo nadie quería enterrarse en el cementerio central. También los cementerios son importantes porque no solamente acá en Colombia, en muchos lugares, permiten unas libertades creativas tanto para la arquitectura como para el arte que no existían en ningún otro lugar. Hay una cita de un autor, es un estudioso de la arquitectura de los cementerios, que dice que este exotismo de la arquitectura solamente ocurrió en los cementerios y en los zoológicos, porque estos eran los únicos lugares donde los clientes no podían quejarse. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque no se puede comparar simplemente la arquitectura de la ciudad de los muertos con la ciudad de los vivos, aunque obviamente haya relaciones entre una y otra. O asimismo el arte funerario. Son lugares de creación, ¿no? O laboratorios de creación. Muchos artistas muy famosos comienzan dando sus primeros pasos antes de la aparición de las escuelas de bellas artes en los cementerios. ¿Por qué? Porque había un mercado para la elaboración de las lápidas, los mausoleos y los monumentos funerarios. Aquí estamos viendo una imagen del Cementerio Central de Bogotá de 1884, esto es del papel periódico ilustrado, y fíjense, por ejemplo, en la imagen del centro de la elipse, cómo las columnas tienen una sección cuadrada, a diferencia de las que vemos hoy que tienen una sección cilíndrica. Es decir, el cementerio también ha sufrido muchísimos cambios constructivos y este tipo de edificaciones hay que pensarlas más como un proceso que como una cosa acabada. Son además lugares en donde confluyen otra serie de prácticas que los hacen muy complejos en términos patrimoniales. Aquí estamos viendo en el cementerio central la tumba pintada de azul. Ya no se puede ver un cometa que aparece tallado en la piedra, y esta es la tumba de Garavito, y la gente empezó a tener una devoción popular por esta tumba desde que salió el rostro del señor en el billete de 20.000 pesos. Y por eso la pintaron de azul y por eso la visitan y la tocan y le piden plata. Obviamente a veces hay cosas conflictivas con relación a la conservación de los billetes, pero pues son lugares, insisto, complejos que hay que verlos en toda su dimensionalidad. Esta otra que es de las hermanas Bomer, que eran unas hermanas de ascendencia suiza, que fallecen aquí en Bogotá
en la primera mitad del siglo XX, se vuelven también un lugar en donde se expresan además muchas emociones con relación a los muertos, ¿no? Fíjense que la gente les pega bombones, les pone flores, les lleva juguetes, no porque sean ellas en específico, no es que las vayan a visitar a ellas, sino porque son un recordatorio del sufrimiento de muchas familias en un país donde la mortalidad infantil sigue siendo muy alta y en donde hay un drama humano detrás de todas estas expresiones que de alguna manera se conjuran en este tipo de esculturas religiosas. Pero ya volviendo a nuestro tema, pues el proyecto puntual en este caso pues fue entender un poco la evolución constructiva, histórica, decorativa del cementerio para hacer una propuesta, digamos, integral de restauración. Y en esto pues es claramente la autopsia de lo que es una obra de arquitectura. Obviamente las fuentes históricas pues son importantes porque los documentos tanto visuales como escritos dan descripciones y dan elementos que permiten complementar la información obtenida a partir de el análisis de los materiales y de las muestras. Aquí pues imágenes de la evolución del cementerio y cómo pues obviamente después del 9 de abril de 1948 se densificó enormemente este lugar en muy corto tiempo. Y de hecho, hay un cambio completo en las lógicas de las personas que se entierran allí. Dentro de la elipse central, pues están todavía los grandes políticos. Es un cementerio además político que está dividido entre una de las mitades de la elipse está para los liberales y la otra para los conservadores. Pero hay después del 48 la emergencia de todo un mundo popular que empieza a ingresar simplemente por la cantidad de muertos, ¿no? Y es un tema que hoy lo estamos viendo desgraciadamente en las noticias cada día y en muchos países con el asunto del COVID-19 y del coronavirus, ¿no? Desgraciadamente esto se repite y este tipo de cosas siguen ocurriendo y seguramente van a seguir ocurriendo. Pero, digamos, a partir de estas indagaciones, lo que se hizo fue armar una serie de momentos distintos, constructivos. Por eso les digo que este tipo de edificaciones no pueden pensarse como un hecho único, sino que son procesos mucho más largos. Estamos hablando de casi 40 o 50 años en donde se van consolidando algunos espacios, algunos sectores, algunos elementos, ¿no? Y cómo también desde la arqueología de la arquitectura pues excavar los muros da mucha información con relación a las evidencias físicas, ¿no? Vemos acá algunas columnas de sección redonda o hechas con ladrillos redondos, mientras que otras se ve que los ladrillos fueron cortados para poder redondear las columnas, que esto es un cambio que se hace a comienzos del siglo XX, hacia 1905. Aquí estamos viendo pues ya el cronos, ¿no? De la fachada y el proceso también de toma de muestras para poder analizarlas. Esto se hizo también con el profesor Mario Marte Hernández y con el apoyo digamos, de los equipos de la universidad. Estos que están viendo aquí son los cortes estratigráficos de una muestra del cementerio y cada uno de esos muros corresponde a un estrato o una capa particular que puede ser datada y puede ser organizada secuencialmente en el tiempo. Ese tipo de organización se hace a partir de unos diagramas que en arqueología se llaman matrices de Harris, como el que están viendo ahí, y se leen siempre de abajo hacia arriba, donde los objetos, los eventos o los estratos más antiguos están por debajo y los más nuevos o los más recientes aparecen en la parte superior. Organizar estas secuencias es un trabajo bastante minucioso, lo que permite es armar una secuencia estratigráfica completa, y este es el método arqueológico, aplicado, insisto, al estudio de la arquitectura, y entender los cambios materiales a la luz de los cambios históricos también, ¿no? Entonces es un trabajo realmente interdisciplinario entre historia, arquitectura y arqueología. Y obviamente con fines de restauración. Aquí lo que encontramos, fíjense ustedes, son unas reconstrucciones, unos momentos muy claros de cambio del cementerio, ¿no? Primero, pues lo que ya mencioné acerca de las columnas,
que se ven en el papel, en el grabado de 1884, la aparición de la portada y cómo van cambiando los colores del cementerio a partir de estos cambios también culturales, de gusto, de estilo de vida, de lo que la ciudad también quiere proyectar con relación a este espacio funerario. Hasta el momento actual en donde aparecen un cromatismo blanco, que realmente el cementerio nunca lo tuvo, o solamente lo tuvo después de 1937 y particularmente después de 1949, cuando aparecen las primeras pinturas sintéticas. Otro tipo de técnicas que tienen que ver con la colorimetría o el estudio particular del color, que es importante, digamos, en restauración para poder después reproducir con precisión los colores originales encontrados o las capas de pintura encontradas, ¿no? En este sentido, y aquí estamos viendo unas calas, unas ventanas o unas excavaciones en muros donde se ve la sucesión de estratos y de cambios de colores en los muros. El estudio de estas capas de pintura, que normalmente están compuestas por un pigmento y un aglutinante, nos da muchísima información con relación a la datación y al contexto de producción de las obras, ¿no? En esta imagen pues vemos que hay unos estratos, ese es el tipo de análisis que se hacen en los cortes estratigráficos, vemos que hay unas pinturas que están al óleo y después aparecen unas pinturas de naturaleza vinílica, ¿no? Y estos son cambios, insisto, culturales que se ven en la materialidad. O acá, por ejemplo, unas primeras pinturas a la cal de este corte y una sucesión posterior de pinturas sintéticas que, insisto, en Colombia aparecen solamente hasta 1949, por lo tanto, son en sí mismas un marcador de datación. Con relación al tema de los pigmentos, pues es bastante complejo. De esto, pues hay mucha literatura. De hecho, en este momento tenemos un proyecto de investigación en el Laboratorio de Estudios de Artes y Patrimonio, que está, digamos, en diálogo con la Escuela de Posgrados dentro de nuestra Facultad de Artes y Humanidades, y pues obviamente con los programas de arte, de historia del arte, un proyecto de probetas de pigmentos para poder establecer patrones que nos permitan mejorar o afinar el análisis de las obras de arte. Esto es la primera vez que se hace un proyecto de esta naturaleza y de estas dimensiones acá en Colombia, que fue, entre otras cosas, financiado por el Centro de Investigación y Creación en alguna de sus partes de la facultad, ¿no? Y en este caso, pues los pigmentos o los materiales, aquí están viendo un mapeo elemental, que es otra de las cosas que hace el microscopio electrónico de barrido, nos dice los elementos químicos, en este caso están viendo arriba azufre, titanio, aluminio, silicio, en fin, estos elementos, el zinc, el magnesio, pues nos permiten identificar los pigmentos y esa identificación es importante porque el uso de ciertos pigmentos tiene momentos muy específicos dentro de la historia del arte, ¿no? Hay pigmentos que, como el negro de carbón o el negro de humo, que tienen una amplia trayectoria de su uso, mientras que otros aparecen en fechas muy específicas o tienen fechas terminales en las cuales se prohíbe por diversas razones su uso. Tal es el caso, por ejemplo, del amarillo indio o del blanco de plomo, que era un pigmento que en la colonia se utilizó bastante. Por supuesto, a partir de estas fechas terminales, pues también es posible datar o realizar una cronología para entender estos cambios y esta sucesión. Bueno, yo creo que estamos ya bastante bien de tiempo. No sé si tengan preguntas o si alguien quiere hablar, o no sé, Mario Omar, y cómo cerramos esta sesión. Bueno, sí, si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿están Yo escuchando? Sí. estoy leyendo algunas preguntas con relación a los cementerios, ¿no? Sí, el cementerio central tiene una historia de fundación interesante porque comienza en 1808, después tiene una primera versión que se hace hacia 1854, donde se termina de construir por completo la elipse central. El tema es que nadie quería enterrarse en el cementerio.
Y de hecho lo que hacen para poder promocionarlo, porque la iglesia no lo quería y la gente tampoco porque no era Tierra Santa, ¿no? Bajo este concepto. Entonces lo que hacen es eh, sacar los restos del general Francisco de Paula Santander y llevarlos y enterrarlos en el cementerio central de Bogotá como una especie de pauta publicitaria para que la gente comenzara a enterrarse allí. Que eso es bastante chistoso. Bueno, nos hacen una pregunta de que si siempre hemos trabajado patrimonio religioso. No, hemos trabajado todo tipo de patrimonio. De hecho, hace poco pudimos participar en un proyecto muy interesante que fue apoyar una investigación para la exposición Pintores en Tiempo de la Independencia, con dos artistas importantísimos del arte colombiano, José María Espinosa y Pedro José Figueroa. Y hemos trabajado objetos de muchísimos tipos, objetos de uso de vida cotidiana, objetos históricos, objetos arqueológicos, en fin. Lo que ocurre es que indiscutiblemente todo lo que es el patrimonio colombiano del siglo XVII, XVIII, XIX tiene una relación directa Es, con el catolicismo, ¿no? Yo lo que les quería decir como mensaje es que aunque se han hecho esfuerzos, en Colombia existen necesidades muy grandes en el campo de la investigación de este tipo. Existen muy pocos recursos, muy pocas instituciones que lo hagan, muy pocos profesionales. Creo que es un deber de las universidades, de la academia, del Ministerio de Cultura, de las diferentes instituciones, en aportar recursos y tratar de incentivar la investigación científica del arte y el patrimonio colombiano, ya que existe un gran desconocimiento aún en muchas de estos objetos que esperan por nosotros, no solamente aquí en Bogotá, sino en todo el país. Por eso nos parece tan importante que un espacio como la maestría en patrimonio cultural pueda ser aprovechado por profesionales incluso de las ciencias naturales, químicos, físicos, biólogos, diferentes ingenieros. historiadores, diferentes profesionales, ya que existe una gran cantidad de trabajo por realizar en el país. Sí, es verdad y hacen falta, ojalá, más miradas porque pues el patrimonio es un campo de conocimiento, no es una disciplina y es un campo en el que tienen cabida muchas miradas y es más, entre más miradas haya, más interesantes se vuelven este tipo de investigaciones. No sé si vieron una pregunta aquí en el chat que dice cómo estas técnicas pueden apoyar el mercado del arte. Ok, si quieres respóndela tú, Mario Bueno, Omar. sí, Sí, pueden apoyar porque uno de los temas importantes de estas técnicas es precisamente determinar la autenticidad o la autoría de obras. En el mercado, por ejemplo, del arte colombiano, y no lo ponemos nosotros porque es un tema que es bastante delicado, han existido muchas obras falsas que nos han traído a los laboratorios y cuando lo analizamos nos damos cuenta por el mismo uso de los pigmentos, que son obras que fueron realizadas en el siglo XX y pretenden ser vendidas o mercantilizadas como obras del siglo XVIII, siglo XVII, con pigmentos que son pigmentos industriales o pigmentos que tienen una datación muy exacta. Consideramos que este es uno de los campos, en el caso Colombia, existen muy pocas instituciones serias que puedan hacer un trabajo científico interdisciplinario, que puedan determinar la autoría de obras dudosas. Y creo que estas herramientas, para el caso del mercado del arte, para el caso de todo el tema este, es fundamental y de hecho toca estudiar a profundidad los grandes maestros contemporáneos que han sido estudiados muy poco. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar un poco con Botero, con el maestro Grau, pero son muy pocos casos porque no hay una necesidad y no hay recursos para ese tipo de trabajo. De hecho, hay colecciones que todavía ni siquiera tienen declaratoria de patrimonio. yo quería Hay añadir, otra Mario, pregunta. que, Ok. perdón, simplemente No, para sigue. redondear un poquito también la respuesta, y es que parte, digamos, de esas carencias, pues la Facultad de Artes y Humanidades de los Andes, pues ha querido llenarlas no solamente con la estructura académica de la maestría en patrimonio, sino también con otras áreas que comiencen a hacer sinergias para poder producir este tipo de proyectos de investigación.
Aquí preguntan si hay un programa específico por parte del Ministerio de Colombia para hacer estas intervenciones en sitios patrimoniales. No, como programa no. Desgraciadamente en Colombia la política pública para el manejo del patrimonio está todavía muy incipiente. No hay, por ejemplo, tomas de decisiones basadas en prioridades y realmente las políticas se van armando a partir de los gobiernos del Ministerio de Cultura que van llegando y de la Dirección de Patrimonio. Esto, pues hay que decirlo así, con esa claridad. Pese a ello, pues el Ministerio de Cultura sí invierte recursos y en el caso de Bogotá también el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que son las entidades, digamos, que tienen bajo sus funciones la promoción de proyectos, de investigaciones, pero también de intervenciones de los bienes que tienen declaratorias o se entienden como patrimonio cultural. Tengo Y una no sé, hay pregunta muchos de estos... retomando. Sigue, sigue. Qué pena. No, que muchos de estos proyectos están completamente relacionados con proyectos de restauración. Entonces, por ley, e incluso cuando se va a hacer una intervención de restauración de un bien patrimonial, el ministerio exige una serie de estudios que son obligatorios. Y eso está bien, pero muchas veces esos estudios no corresponden o no están dirigidos a una investigación profunda, sino vienen unas respuestas concretas desde la restauración. Entonces, llamado es que yo sí creo que no hay un plan, no hay un proyecto, no hay un trabajo serio y a gran escala sobre la necesidad de trabajar investigación en este campo. O sea, son pocas las instituciones que lo realizan, son pocos los recursos y son pocos los profesionales. Especializarse en este tema es un trabajo arduo de mucho tiempo, donde uno tiene que tener conocimientos de ciencias, de historia del arte, de patrimonio cultural, y es un trabajo que El generalmente equipo. lleva en equipo y de especialización de 10 años por lo menos, no es un trabajo que pueda hacerse con brevedad. Era eso. Ok, una pregunta de Facebook, de pronto retomando el tema ahorita de lo de patrimonio religioso. ¿El patrimonio religioso tiene que hablar necesariamente de religión o trasciende a las costumbres de las comunidades? ¿Qué es más importante para ustedes? No, yo creo que desde mi punto de vista eso no se puede separar, ¿no? Pienso que desde el punto de vista cultural, pues hay una serie de prácticas que van más allá de las creencias o de las inclinaciones más bien religiosas eh, específicas de cada persona, ¿no? Eh, Pienso que desde una perspectiva más amplia, el patrimonio que tenemos colonial en Colombia y muchas de las cosas y de las prácticas que todavía ocurren en Colombia tienen una raíz dentro de una matriz cultural. Pero esa matriz cultural, pues obviamente ha estado ligada a la religión católica, ¿no? Entonces es una mirada un poco más amplia a la religión, no como religión, insisto, no como creencia o no como práctica únicamente religiosa, sino más bien como una práctica cultural. Sí, estoy completamente de acuerdo con David. Tenemos un ejemplo muy interesante en Ciénaga de Oro, Córdoba, donde la Semana Santa acaba de ser declarada Patrimonio Nacional Inmaterial. Y ahí vemos cómo hay una serie de manifestaciones que van más allá de lo religioso, como por ejemplo todo lo que es la cocina tradicional, como es la orfebrería, como son una serie de tradiciones incluso artesanales, incluso cómo participan miembros de la comunidad que no son católicos, que son cristianos. Entonces es un tema donde la religión y la cultura a veces se trascienden en prácticas culturales. Aquí Nayibe Guerrero nos pregunta que si esto aplica a la arqueometría. Por supuesto, la arqueometría es muy importante porque mm, muchos de los proyectos que se realizan por científicos están dirigidos a la arqueometría. Es un tema que ha habido incluso discusiones en los congresos. Hay personas que le llaman arqueometría, hay personas que le llaman ciencias de la conservación. Yo prefiero llamarlo estudio interdisciplinario del patrimonio cultural, porque la arqueometría a veces es un tema bastante excluyente para otros profesionales y que no tienen equipos sofisticados. Entonces, a veces no es necesario el uso de equipos sofisticados para hacer un estudio serio sobre el patrimonio cultural material. Sí, otra pregunta que estoy leyendo de Lulú es qué lugar nos gustaría estudiar e investigar más en Colombia.
Esa es una pregunta muy compleja de responder porque Colombia es un país de una enorme riqueza y una enorme diversidad. Nosotros, pues en nuestra trayectoria de trabajo hemos hecho proyectos en muchos lugares, Bogotá, en Cartagena, en Ocaña, en fin, en Medellín, en muchísimos lugares. Y creo que en Colombia, pues, donde uno mete el ojo, encuentra de verdad elementos de prácticas, de colecciones, de edificios, de lugares, de sitios que vale la pena estudiar y que, por cierto, se han estudiado muy poco. Ok, aquí llega otras dos preguntas. ¿Hay investigaciones de restauración que han podido desarrollarse? Por ejemplo, en áreas de asentamientos indígenas en Colombia, por ejemplo, en el sur del país, sí, sí, muchas. De hecho, por ejemplo, una de las restauraciones famosas que se ha hecho dos veces, por cierto, fue la de San Andrés de Pisimbalá, que es una comunidad indígena en el Cauca que tiene un templo doctrinero de una sola nave que es muy interesante. También se han hecho investigaciones con relación a los oficios, que esto es otro tema que no tratamos hoy porque el tiempo no nos da, pero los oficios generan un puente entre los objetos, digamos, que son las colecciones de bienes muebles, y una parte inmaterial que son las prácticas eh, culturales, ¿no? De naturaleza intangible, que es el saber hacer que se va transmitiendo de una generación a otra, ¿no? Que es realmente lo que da sentido al patrimonio inmaterial. Desgraciadamente, yo pues, a veces discuto mucho eso. La separación entre patrimonio material e inmaterial ha sido terrible, porque ha generado un divorcio de cosas que deberían estar unidas, ¿no? Y que son parte de un mismo universo de sentido. Vemos otra pregunta. Ah, sí, si el proceso de inscripción en la maestría, sí, 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 Ya está contar. abierto. Ah, sí, Sí, ya vi que ahí te enviaron. sí, también queremos contar que muchos de nuestros estudiantes en la maestría están haciendo precisamente proyectos en las regiones. Ahora hay un estudiante que está haciendo la tesis sobre las máscaras del Carnaval de Barranquilla, las que se hacen en Galapa. Otro lo hizo sobre Ambalema, Tolima. Se están haciendo también sobre las colecciones textiles de la Catedral Primada de Bogotá, sobre las colecciones de libros de la Biblioteca Nacional, sobre los monumentos funerarios. No sé si David me ayuda, sobre objetos de Gaitán. Hay una gran cantidad de proyectos Sí, y la sí, idea de nosotros precisamente es trabajar con las regiones de Colombia porque consideramos que las necesidades en el país en investigación son muy grandes. sí, de acuerdo. Y hay una última pregunta, dice, ¿la restauración implica también simular o más bien reproducir instrumentos antiguos que ya no existen para recrear una antigua técnica? No, realmente no. Hay un área de la arqueología que se llama arqueología experimental, que trabaja, digamos, con el tema de reproducir las técnicas en la práctica para entender mejor los procesos mediante los cuales se producen los objetos. Pero en restauración no. Y en cuanto al patrimonio sumergido, ¿han realizado alguna intervención? Mire, contamos, de hecho, el semestre pasado, en el periodo intersemestral, se dictó un curso sobre patrimonio sumergido, lo dictó el arqueólogo Juan Guillermo Martín de la Universidad del Norte y fue un curso muy exitoso que se realizó en la costa y en Bogotá y tuvo también incursiones en el mar y la idea es poder continuar trabajando con este tipo de patrimonio también. Bueno, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, entonces si se expiden. Bueno, agradecer Bueno, gracias. muchísimo la invitación a Luis Antonio, a todos los que nos invitaron, agradecer a la Escuela de Posgrado la posibilidad de hablar en nombre de la maestría, esperamos que poder participar en otras charlas y cualquier información que necesiten nos pueden contactar por nuestro correo o por las páginas de redes sociales. Sí, y muchas gracias por los comentarios también y las preguntas.